recibimos a Ashley Morales, dominicana, recién nombrada en el Instituto de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos. Y a ella pido que le tributen un fuerte aplauso a todos los que nos acompañan aquí en el estudio y los que están en sus casas. Ashley, bienvenida, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, un placer estar en este programa tan lleno de energía, tan lleno de vibras chulas. Gracias, un honor. Ese es tu recién denominación, ¿no? Tu recién nombramiento. Sí. Pero realmente, Ashley, ¿a qué es que tú te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces para haber recibido este alto honor? Acompáñame a ver esta triste historia. Vamos a ver. Bueno, yo soy ingeniera civil de profesión, amante de la geología, amante de la geociencia, amante de los terremotos incluso. De hecho, me metí a estudiar ingeniería civil en ese lío tan grande. Entiendo. Porque mi familia es de Nagua y de ahí yo vengo con la idea del terremoto del 46 que sepultó Matanzas. Claro. Mi abuela contándome que en el 1946 ella salió corriendo con mi tío de 6 meses y yo como que, ¿qué es eso? ¿Por qué pasan los terremotos? ¿Por qué las comunidades se sepultan? Y eso me creó de verdad esa incertidumbre y comencé a estudiar ingeniería civil, especialmente la rama de geología y geociencias. Wow. De ahí me graduó, trabajo en construcción, trabajo en supervisión de obras, pero sabía que lo mío era las rocas, los terremotos y todo lo que fuera por ahí que no se veía construido, pero estaba debajo del suelo. A ti te gusta todo lo que tiembla. Entonces, Exactamente. Vamos, está temblando, vamos arriba. Imagino, Ashley, Exactamente. que tú tienes pareja, no. No. Estás buscando un hombre que te mueve el mundo. Exactamente. Y hasta que no lo encuentre no voy a descansar. Un hombre terremoto. Pero entonces, ¿cómo llega esta designación? ¿Cómo te enlazas con esta institución tan importante? Bueno, en el 2015, concluyendo mi segunda maestría en los Estados Unidos con una beca Fulbright, en una clase un profesor dice, regístrense en esta organización. Si les gustan los terremotos, ustedes van a ver que les va a cambiar la vida, van a aprender muchísimo. Yo, buena estudiante allá, me registro y comienzo a ver todas las actividades que ellos logran hacer con estudiantes de grado, con profesionales, con el tema de maestría, con todo. Y yo digo, wow, cuando yo regrese a Dominicana, mi primera meta va a ser que mis estudiantes o los estudiantes con los que tenga contacto puedan lograr pertenecer a esta organización y ya puedan viajar a los Estados Unidos, participar en competencias con universidades como Berkeley, Cornell, Stanford, antes y no esperar, como yo, a los 25 años, en el último semestre de la maestría para llegar. Entonces ahí fundé en la universidad un capítulo estudiantil, el primero en el país, y comenzamos a participar desde el 2016, 2017, Portland, Vancouver, Los Ángeles, San Diego, y comenzamos a destacarnos como República Dominicana, a ganar premios, mejor diseño sísmico, mejor arquitectura, mejor innovación estructural, y de ahí yo me fui involucrando más con la organización. Al involucrarme con mis estudiantes aquí, y como iba todos los años, allá comencé a pertenecer a parte del comité de jóvenes miembros, lo presidí por 2 años, y por ahí se fue la historia. ¿Qué pasa? Además, mi trabajo, aquí seguía trabajando en el gobierno, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, también trabajaba en la universidad, fui directora 4 años de la Escuela de Ingeniería Civil en Pucamaima, combinando con estas actividades, o sea, yo no duermo, para que entiendan. Bueno, entonces, pero si durmiendo tiembla, te despierta. Claro, siempre despierta, siempre A despierta. tu juicio, Ashley, ¿en qué hemos avanzado en los últimos años? Sé que es difícil, que no se puede predecir un terremoto, no es como el ciclón, que sabemos con muchos días de antelación lo que puede ocurrir. Pero a tu juicio, ¿en qué hemos avanzado, por lo menos para que los daños provocados por los movimientos, ¿verdad?, se minimicen un poco? Bueno, realmente Que por sí, cierto, perdón, volvió a temblar en Turquía ayer 5 puntos y pico en la escala de Richter. Es decir, que eso sabrá Dios hasta cuándo será. Esos son réplicas, ¿no? sí, son réplicas de esos terremotos y estaba leyendo justo un artículo hoy de que las estructuras se diseñan, por ejemplo, para ese primer sismo, pero no se diseñan para aguantar las réplicas. Entonces, eso es otro problema que la ingeniería tiene que comenzar a darle respuesta a base de ese terremoto de Turquía. Hablando de República Dominicana y pensando quizás cuando yo me fui a estudiar hace 10 años, hemos avanzado. Pasitos pequeños, pero realmente se está trabajando en el país, estamos avanzando, hay un código sísmico que se está actualizando, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica está trabajando con el MINERT para Dios mediante comenzar a reforzar escuelas, porque ese es el paso número 1, Claro. Aquí hay que reforzar, o sea, tenemos edificaciones que fueron construidas antes del 2011, entonces esas edificaciones no se consideraba la carga sísmica
sino eran de 4 pisos o más. Y antes del 77-9, años 1979, no se consideraba de ninguna manera, salvo criterio del ingeniero que decidiera por códigos internacionales incluirla. Tenemos una deuda histórica, tenemos una gran masa de infraestructura acumulada que no tiene diseño sísmico, que no fueron consideradas carga sísmica, por lo que para los terremotos, la temporada sísmica es el año entero. La temporada sísmica dura 365 días al año y debemos de estar listos, no solamente las estructuras, sino todos nosotros como ciudadanos. ¿Qué hacer antes, durante, después de un terremoto? Hablar con los niños, capacitarlos. A veces los niños en los colegios hacen simulacro y están muchísimo más enterados que los padres de qué hacer. También pasa que en este país falta todavía conocimiento del riesgo. Aquí hay personas que no saben que tiembla, por ejemplo, o que simplemente atribuyen, bueno, el Señor nos protege. Sí, yo soy fiel creyente de que el Señor nos protege, pero tenemos que actuar proactivamente porque nos ha dado tiempo. Hay que ayudarlo, no, hay que dejarlo para las oraciones, para otra cosa. Ashley, Ashley, mira, perdón. dale, Correa. ¿Por qué el dominicano y el boricua, cuando le hablan, le dicen la fosa de Milwaukee, le da tanto miedo? Bueno, porque es una depresión, o sea, es un hoyo profundo. Un hoyo Bastante, es el hueco segundo más grande. profundo del mundo con 8 kilómetros de profundidad, 8.9 por ahí. ¿Qué pasa? En esa zona del Canal de la Mona tiembla muchísimo y vimos que los epicentros que ocurrieron en Puerto Rico en enero del 2020 causaron $1 billón de pérdidas. Gracias a Dios no murió nadie. Sin embargo, encontraron un Puerto Rico con estructuras ya débiles y realmente es un espejo para nosotros. A mí me contaban, chiquita, que la isla se iba a ir. Que la isla se iba a ir por eso. Dios mío, pero será un salvavidas que me voy a poner cuando se vaya hundiendo, ¿qué es lo que voy a hacer? No, la isla no se va a hundir. Sin embargo, estamos en un límite de placa, Norteamérica-Caribe, y eso significa que en los límites de placa ocurre el 90% de los sismos. República Dominicana lo tiene todo, tenía que tener terremotos. Entonces, realmente, lo que tenemos que es comenzar a prepararnos. Haití no es un escenario diferente al que nos puede pasar. Puerto Rico no es un escenario diferente. Estamos en el medio, o sea, hagamos la matemática. Claro. Lo que tenemos que comenzar a prepararnos, esto no es alertando con miedo, esto no es preocupando a la población, esto es trabajar conscientemente para, desde los medios, capacitar en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, nuestra gente. ¿Cómo va a responder nuestra gente a un terremoto? Eso es básicamente... A propósito de eso, quería preguntarte, tú como experta en la materia, ¿cómo entiendes que República Dominicana respondería ante un terremoto como el de Turquía, como un terremoto como el de Haití? Wow. Porque estamos viendo cómo está sucediendo esto alrededor del mundo y cada vez nos pica más cerca, ¿no? Respecto también a lo que sucedió en Haití en el año 2010. Yo todavía no logro entender cómo puede ser posible que la frontera dividiera ese terremoto. Es increíble cómo pasó eso exclusivamente en Haití. Aquí lo sentimos, pero no sucedió igual, estando en la misma masa de tierra. Sí, estamos en la masa de tierra, pero fue una cuestión de que el epicentro fue un poco más al este. La geología no conoce límites políticos. Claro. Esas fronteras son impuestas por nosotros. Pero es que Haití, Ashley, está más cerca de esas capas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Es lo mismo. El pedazo de isla es el mismo. Estamos a la misma distancia de la interacción del límite de placa. Realmente, para responder a tu pregunta, me preocupa bastante. Aquí el organismo de respuesta por excelencia es el COE, como saben. Y realmente hacen un gran trabajo, pero imagínense el gran problema de que las estructuras colapsen y demás. Deberíamos comenzar a invertir más en la planificación y en la respuesta desde ahora y no esperar que ocurra. O sea, esto es un llamado para que trabajemos a tiempo antes de que ocurra el terremoto. Construir una torre en un piso, vamos a llamarle un suelo porque aquí en la capital, por ejemplo, sé que hay una zona ideal para poder construir, que es esa franja que está como, vamos a decir, bajando hacia la UAS, por ahí, como que el terreno es más adecuado. Eso significa que una torre que se levanta en ese tipo de suelo puede resistir más un terremoto fuerte. Dependiendo del número de pisos, porque eso depende de la frecuencia del suelo y la frecuencia de la estructura. Entonces, ahí realmente es caso por caso. Pero sí, las rocas tienen mejores respuestas sísmicas que los suelos blandos. Bueno, Ashley, tus redes sociales para que la gente esté enterada de todo tu trabajo. Bueno, con mucho gusto, @AshMoralesC en Twitter y en Instagram. De terremoto, para que no empiecen a mandarle DM. Oye.